hermanos, nuevamente estamos aquí en esta escuela dominical. Hoy es día de alabanza, hoy es día de adoración, día de gozo. Amén. Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Amén. Hoy nos acompaña nuestro hermano Giovanni en la dirección. Amén. Y vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. En esta hora vamos a leer la palabra de Dios y nuestro hermano Giovanni va a hacer la lectura de la palabra. Amén, gracias pastor. Dios les bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad una vez más de congregarnos. Vamos a abrir las Biblias en Salmos capítulo 91 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto conoció mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Vámonos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar este servicio al Señor, que Él sea derramando de su poder, que sea dirigiendo, porque Él es el pastor de los pastores y Él es el que dirige, amén, en cada servicio. Él es el quien hace todo, amén. Entonces vamos a entregar en esta hora este servicio en las manos del Señor. Padre amado, te alabamos, te glorificamos tu santo nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por esta tarde, esta noche, oh Dios, que tú permites en nuestras vidas. Esta escuela dominical, Padre, donde podemos invocar tu nombre, donde podemos reunirnos, Padre, no importando que estemos cada uno en nuestras casas, pero estamos reunidos con un propósito de alabarte, de glorificar tu nombre, el propósito, oh Dios, de recibir de tu palabra, recibir de tu bendición, Padre. En esta hora te pedimos que venga tu reino, te establezcas en cada uno de nuestros hogares, te establezcas en cada uno de nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, que borre todas nuestras rebeliones, que borre todo lo que no te agrade, Padre, y que podamos ser, oh Dios, conforme a tu palabra, que podamos buscarte de día y de noche. Padre, en esta hora te pedimos, oh Dios, que en este servicio seas dirigiéndolo, que en este servicio seas tú derramando de tu poder y de tu gloria. Te pedimos una doble porción de unción. Te pedimos, oh Dios, que revientes toda cadena, que sanes al enfermo, que hagas, oh Dios, maravillas, oh Dios, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Claman los justos y Jehová los oye. Claman, oh Dios, y tú estás dispuesto a escuchar y atender a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Pero es necesario buscarte de veras, Padre, en el nombre de Jesús. Inunda, oh Dios, cada una de nuestras vidas, cada una de nuestros hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Inúndalo de tu ser, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y que tu Santo Espíritu repose en cada hogar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios, y te damos las gracias. Amén y amén. Ahora les invitamos a gozarnos en la alabanza y en la adoración. Abre tu corazón y prepárate.
rodearás mi camino, intimidarás al enemigo, mandarás un ejército y por fe oigo que marcha. Tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, tú me defiendes. Eres siempre fiel, confío en tu nombre, aleluya. Tú me librarás, haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Oh, suficiente para mí. Oh, fuerza das a los débiles, desvanecerás a la oscuridad en Jesús. Prometido está, libre soy, libre en tu nombre. Tú me librarás de todo mal, tú me defiendes, tú me defiendes. Eres siempre fiel, confío en tu nombre, aleluya. Tú me librarás, haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente para mí. Oh, 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 oh. Tú eres suficiente. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Oh, tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Haces lo imposible, disponible para mí. Eres inmovible, suficiente. Tu nombre es poder, me hace vencer, es suficiente para mí. Tu gracia me da total libertad, es suficiente para mí. Oh, oh, oh. Dios es suficiente para mí. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciará. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré, Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte y testigo yo seré, Jesús.
Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Clama por el aceite fresco. Levanta tus manos. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Dile: un testigo yo soy de. Decláralo, dile: llena hoy mi lámpara con aceite fresco. Yo iré. Un testigo yo soy. Otra vez dile: llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu. Yo iré a proclamarte. Un testigo yo soy de Jesús. Bueno, entramos en el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Es un tiempo de bendición y todo para el que cree. Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 28, versículo 22. Aquí está hablando Jacob. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hermano, si tú has dispuesto en tu corazón el diezmo y la ofrenda, yo te invito que lo levantes en esta hora, y mientras la adoración y mientras oramos, vas a estar ahí con el diezmo y la ofrenda levantada, y que sea Dios ministrando en tu vida. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Padre amado, te alabamos, te glorificamos tu santo nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias, oh Dios, porque si hay algo en nuestras manos es porque tú nos has dado primeramente, oh Dios. De lo recibido de tu mano te damos, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a tu pueblo. Oh Dios, que tú seas bendiciéndoles grandemente, y que cuando ellos tengan en sus manos la bendición, Padre, puedan acordarse de ti, Padre, en el nombre de Jesús, y que puedan darte lo que a ti te pertenece, oh Dios, lo que tú has establecido para bendecir a tu pueblo. Es necesario que hagamos conforme a lo que está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Padre, te pido que bendigas a tu pueblo en esta hora, Dios, que derrames de tu poder y de tu gloria, que reprendas al devorador, que reprendas toda obra del enemigo
Amén y amén. Gloria a Dios, porque nos hemos gozado a través de la alabanza, a través de la adoración, y ahora entramos en el tiempo de los Amén, anuncios. amén. Amén. Es necesario que usted esté atento a la palabra de Dios. Tenemos varias actividades, amén, en las cuales se están haciendo en la semana, amén, que son de bendición a nuestras vidas, que son de bendición a nuestras finanzas, bendición a nuestra familia, y por eso queremos, a través de nuestro hermano Giovanni, queremos que él dé estos anuncios de los horarios de estas actividades que se están haciendo. Bueno, yo les doy testimonio de que estos audios han sido de mucha bendición a mi vida. Nosotros diariamente empezamos a escuchar Mi Primer Respirar, que es no solamente un audio para escuchar, sino es la palabra de Dios que nos va a edificar durante todo el día. Entonces nosotros les invitamos también que no solamente escuchemos el audio, sino que también podamos estudiarlo, que podamos ponerlo a la luz de la palabra y que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que no seamos oidores de la palabra, sino también hacedores diariamente. A las 9 de la mañana tenemos la Semilla de Oro. Es una pequeña reflexión, un corto audio que es de mucha bendición a nuestras vidas también para estar animados en el Señor. En el mediodía podemos escuchar el refrigerio al alma. Como su nombre lo dice, es en esos momentos que de pronto tenemos muchas situaciones adversas. Esto cae de refrigerio a nuestras vidas y nos seguimos gozando en el Señor. A las 3 de la tarde nos unimos en la oración por la iglesia, para que todos no solamente escuchemos el audio, sino que también seamos orando los unos por los otros, como lo dice la palabra de Dios. A las 6 de la tarde se comparten Noches con Jesús. Es un tiempo muy especial en que aprendemos de Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Yo te invito a que estés muy pendiente de este estudio bíblico y que también puedas escudriñar la palabra con este audio. Y a las 9 de la noche terminamos con la oración por la nación y el prójimo. Si tú tienes necesidades o también de pronto un familiar en esta oración, puedes ponerlo ahí delante de la presencia del Señor. Puedes orar por un familiar, por un amigo o también para que conozca de Cristo. Amén. Bueno, ya todos están enterados de todas las actividades que tenemos en esta semana, así que estemos aprestos a la palabra de Dios, estemos aprestos lo que Dios tiene para tu vida. No te escapes, no te pierdas de ninguna de estas reflexiones, de ninguna de estas oraciones, porque hay algo para tu vida. Ahí el Señor tiene una palabra para salvación, una palabra para sacarte adelante, una palabra de vida, una palabra de salvación. Así que no te lo pierdas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bueno, esta mañana pudimos escuchar la reflexión dominical. No te la pierdas, todos los domingos a las 9 de la mañana, Elohim. Y les invitamos ahora a escuchar de la palabra y que pueda ser sembrada en nuestros corazones. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga grandemente en este día. Amén. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. Pastora, ¿nos puede decir el título que trae para hoy? Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Jehová es Poder. Les mandamos un fuerte abrazo fraternal. Saluda al que tienes ahí en tu lado y dile: Dios te bendiga, bienvenido a este espacio que Dios ha preparado para nosotros. La palabra del día de hoy es titulada Renovando el Pacto. Bueno, y para eso nos vamos a dirigir a la Biblia, donde dice en Jueces 6:23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice: pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Geseritas.
Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Amén, gloria a Dios. Vamos a basarnos en 2 capítulos el día de hoy. Amén. Capítulo 6 y capítulo 7 de Jueces. Allí en sus casas ustedes pueden ir estudiando la palabra de Dios, o después cuando se termine el servicio del día de hoy, usted puede analizar un poco más lo que estaba sucediendo en este momento en el pueblo de Israel. Resulta y pasa que en el primer verso del capítulo 6 nos enseñan que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años. Dice que los hijos de Israel, a causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Porque tenían miedo. Porque tenían miedo, exactamente. Y hay algo muy interesante que nos llama mucho la atención, y es que cuando el pueblo de Israel sembraba, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente y destruían el fruto de la tierra. Y no había que comer ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Cuando ellos sembraban y era el tiempo de recoger esa siembra, subían todos estos enemigos en contra de ellos. Y dice que eran innumerables, era como la arena de la playa, de la orilla de la playa, que no se puede contar. Así eran estos pueblos que se levantaron en contra del pueblo de Israel. Y hay algo muy interesante, y es que estos, cuando era el tiempo de recoger los frutos, dice que estos acampaban y se comían todo el fruto del pueblo de Israel. Comían las bendiciones. Amén. Y dice que cada vez que pasaba esto, Israel empobrecía. Cuando el pueblo de Israel se vio en esta situación, dice que comenzaron a clamar a Jehová y comenzaron a recordar a Jehová el pacto que Jehová había hecho desde un principio con sus vidas. Y el Señor, como es tan fiel y tan misericordioso, dice que Él habló, mandó un profeta. Pero este profeta también exhortó al pueblo y les dio el por qué habían quedado en esta situación y por qué se habían entregado en manos de sus enemigos. Resulta y pasa que cuando Jehová le responde al pueblo de Israel, les dice: yo los saqué de Egipto, yo los saqué del desierto, yo les di alimento, fui fiel a mi palabra, pero ustedes se apartaron de ella. Entonces dice que el Señor en su misericordia envía un ángel, dice que envía el ángel de Jehová. Y cuando envía el ángel de Jehová, el ángel se encuentra con un joven, con un hombre llamado Gedeón. Y le dice: no temas, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Hay algo muy interesante en Gedeón, y es que Gedeón no iba a correr a las cuevas a esconderse, sino que Gedeón venía y preparaba el trigo y lo escondía para que los enemigos del pueblo de Israel no se comieran el fruto de su casa. Era más avispado que todo lo que... Así es. Gedeón era un hombre astuto y por eso halló gracia delante de Jehová para salvar al pueblo de Israel. Dice que más adelante en el capítulo 6 y en los versos que leyó Kevin, hay algo muy interesante, es que Gedeón antepone sus dudas y le dice:
si tú eres el Dios de Israel, ¿por qué permites que pasa todo esto? Y dice que le comienza a hacer unas pruebas al Señor, pero el Señor cumple todas esas pruebas y Gedeón, hay convencimiento en su corazón de que es Jehová que va a libertar a su pueblo. Dice que también más adelante Dios le mandó a Gedeón a edificar un altar. Pero antes de edificar este altar, también le pidió que destruyera todos estos altares que habían construido el pueblo de Israel y la casa de Gedeón también. Le dice, destruye el altar de Baal y el altar de Acera que tienen en la casa de tu padre. Y cuando ya Gedeón destruye todo esto, vemos que hay aún más libertad. Amén. Así es. Amén. Bueno, pastora, así como usted nos ha contado, vamos a dirigirnos al versículo 34, ya cuando pasa lo de la guerra. En el versículo 34 nos dice algo, que es: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezritas se reunieron con él. Nosotros somos probados por el Señor. Amén. También Gedeón, antes de pasar a decirles esto, Gedeón una vez más probó al Señor y le dijo: Señor, quiero que se digan el versículo 36 para que puedan entender un poco más. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderás que salvaré a Israel por mi mano, como lo has dicho. Amén. Para que puedan entender, un vellón es como un trapo, pero no es un trapo cualquiera, sino el que le arrancaban a las ovejas, un pedazo de lana, y él le decía al Señor: Señor, te pido que si me dieras la salvación, si ganáramos la batalla, te pido que ese vellón lo llenaras del rocío, lo llenaras de agua, Y que la tierra estuviera que seca. estuviera seca alrededor de este vellón. Y podemos ver, si leemos este capítulo, que el Señor hizo así, hizo una vez más esta prueba. Amén. Amén, para que Gedeón creyera que el Señor estaba con él y que podía ganar la batalla. Amén. Pero aún así, cuando ya Gedeón vio que el vellón, porque nos dice que él exprimió el vellón y pudo sacar una taza de agua completa, Así es. aún así le dice: Señor, tú perdóname, pero necesito una prueba más. Necesito saber si vamos a ganar la batalla. Y Gedeón le dice, y el Señor le dice: está bien, vamos a hacerlo. Gedeón viene y le dice: Señor, vamos a hacerlo ahora lo contrario. Y el Señor lo hace así. Amén. La tierra estaba húmeda y el vellón se estaba seco. Amén. Amén. Entonces más adelante ya nos podemos ir al capítulo 7, cuando viene lo de la guerra. Para esto podemos ver que cuando Gedeón tocó su trompeta, reunió a toda la tribu de Judá, todo el pueblo de Dios. Y dice que eran como 32,000 hombres. 32,000 hombres los que iban a ir a la guerra, pero aún así eran poquitos, ¿cierto? Pero el Señor le dice algo a Gedeón: Gedeón, esos son muchos, esos son muchos. Entonces le dice a Gedeón: Gedeón, levántate y vas a ir y vas a decir estas palabras a tu pueblo. Le dice: Que fueran pocos, que no fueran los 32,000. exacto. Porque después ellos iban a decir, como había altivez en el corazón de Israel porque se habían apartado de Dios, Amén. que no fueran a decir que por sus manos fue que vencieron a todos los... Amén. A todos O sea, los se iban a crecer, enemigos. se iban a Exactamente. Pero el Señor le dice: diles esto, le dice, las personas que tengan temor, las personas que
que se levanten de madrugada, que sean valientes, esas son las que se van a quedar. Amén. ¿Y sabes cuántas personas se fueron? Casi las 22.000 personas se fueron. Amén. Y nada más quedaron 10.000 personas que eran valientes para pelear la batalla. Amén. Pero aún así el Señor le dice, eso es mucho, Gedeón. Amén. Y le pone otra prueba y le dice, dile esto a tu pueblo, vas a ir a la corriente y diles que laman la corriente como un perro. Y vino Gedeón y le dijo esto al pueblo. Cuando dice esto al pueblo, solamente 300 hombres Tremendo. hicieron lo que Gedeón dijo, lo que el Señor le había dicho. Tremendo. 300 hombres que iban a pelear la batalla. El Señor le dijo, estos 300 hombres son los que te daré la victoria contigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces podemos ver algo. El Señor nos prueba. Amén. El Señor está poniéndonos en prueba para ver si nosotros vamos a ganar la batalla. Y como se también, debe. y también nos dice que no somos nosotros, Amén. que nosotros no, o sea, no es por nuestra fuerza, sino como dice la palabra, que es por su Santo Espíritu. Amén, así es. Y bueno, más adelante ya podemos leer que dice, esa misma noche le dice a Gedeón, Gedeón, levántate, porque te he entregado a los madianitas, a los hijos del oriente Madián. y los Amalecitas. amalecitas. Te los he entregado en tus manos. Amén. Y le dice, si no creéis, Gedeón, ves a donde está el campamento Amén. y vas a escuchar lo que dicen estos. Amén. Gloria a Dios. Y dice Gedeón que cuando se fue, vio que eran muchos, demasiados, para pelear contra solo 300 hombres. Y que estos ya estaban tendidos en el piso. Exacto, estaban acostados, estaban dormidos. Y vino Gedeón y se acercó y escuchó a dos hombres hablando. Escuchó lo siguiente, vamos a ir en la Biblia, en el versículo del 13, el 13 cuando dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que robaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. ¿Y qué le responde el compañero? El compañero viene y le dice, esto significa, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Tremendo. Los madianitas ya le había respondido, pero no sabían lo que iba a suceder en esa misma noche. Entonces Gedeón, al escuchar esto, vino y oró al Señor y le dijo, Señor, gracias porque me has entregado este pueblo en tus manos. Amén. Y él vino y se regresó otra vez a su campamento y viene y le dice al pueblo, levántense, porque el Señor nos ha entregado los enemigos en nuestras manos. Y entonces le dicen, arrojen sus espadas, arrojen sus armaduras y nos vamos a dividir en 3 grupos. Podemos ver algo aquí. Eran 300 hombres y además de que eran 300 hombres, no iban a pelear ni con espada ni con armadura contra una multitud tan grande. Amén. Amén. Y para esto podemos irnos en Zacarías 4:6 que nos dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Y Gedeón creía en esto. Gedeón iba con el poder de la mano de Dios, que iban a ganar la batalla, porque el Señor le había dicho, ya te he entregado este pueblo en tus manos. Y le dijo a Gedeón al pueblo, vamos a ir de esta forma, si ya no era con espada, vamos a ir de esta forma, vamos a ir con trompetas, Con antorchas. con antorchas. En la Biblia dice que son teas, pero las teas son antorchas. Significa antorchas. Exacto.
Entonces, con antorchas y con una vasija de barro, la cual iba a tapar la antorcha. Entonces, para que los enemigos no lo vieran. Así es. Y entonces, harán lo que yo haga. Vamos a dividirlo en el versículo 17 al 22 para confirmar lo que estoy diciendo y no digan que es mentira. Y les digo, miradme a mí y haced como hago yo. Es aquí cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocados los que estarán conmigo, y vosotros entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis por Jehová y por Gedeón. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen en su casa? Por Jehová Por Jehová y por nuestra familia. y por nuestra familia. Amén. Aleluya. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Amén. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, las antorchas, y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y por Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Besita en dirección de Cereza, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabar. Y juntándose los de Israel de Neftalí, de Aser y de todos los Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros para todo el mundo de Efraín, diciendo: descended en el encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bebar y de Jordán antes que ellos lleguen. Y juntó todos los hombres de Efraín, tomaron los vados de Bebar y del Jordán. Entonces, ya más adelante, esa es otra cosa, pero queremos que nos enfranquemos en este capítulo. Amén. Amén. También vemos que esta historia, sin duda alguna, es una historia de restauración. Amén. Definitivamente para el pueblo de Israel. Y también era para el pueblo de Israel, pero especialmente era para la vida de Gedeón y su familia. Así. Porque Dios sabía el propósito, el potencial de Gedeón como tal, como este hombre guerrero y valiente. Aquí podemos ver, en estos 2 capítulos, podemos ver algo muy interesante, y son unos puntos que vamos a seleccionar, y es cuando nos apartamos de Dios, ¿qué pasa en nuestras vidas? Lo primero es que le abrimos las puertas al devastador. Lo segundo es que hay pobreza en nuestra alma. Y así como hay pobreza en nuestra alma, esa pobreza también está en nuestro exterior. Amén. También vemos que hay una ceguera espiritual. Vemos que hay reclamos, dudas. Hay ruina, comienza a crecer la ruina. Hay un gran temor. Cuando nos apartamos de Dios, lo primero que hay en nuestra vida, nace el temor. Nace el desánimo, nace la angustia, nace la aflicción. Y hay algo que me llama mucho la atención, y es que nace la altivez. Vemos que el pueblo de Israel, a pesar de que Dios le estaba dando la salida a ese problema que ellos tenían, ellos no querían que les destruyeran sus altares. Dios. Y vemos que también Dios conocía el corazón de ellos, porque Dios le dice: Gedeón, con 32,000 o 10,000 no, sino con 300, porque después van y dicen que por su mano fue que fueron libertados. Hay algo muy interesante aquí, y es que el pueblo de Israel, todos los pueblos que estaban alrededor de él y todos sus enemigos conocían que el pueblo de Israel tenía al Dios verdadero. Pero el pueblo de Israel no estaba convencido de eso en sus corazones, porque estaban apartados de Dios. Y dice que el hombre es hecho para adorar. El propósito que Dios implantó en el hombre desde el principio de la fundación del mundo, cuando Dios creó al hombre, fue para que éste le adorara. Por eso que cuando el hombre está apartado de Dios,
busca a quién adorar, el dinero, a otro ser humano, a imágenes. Vemos una búsqueda constante del ser humano por quién adorar cuando no tiene a Dios en su corazón. Hay algo que también nos llama mucho la atención y es que hablábamos con Kevin, y es que los enemigos de Israel dice que acampaban y se comían todo el fruto que ellos ya habían sembrado. Cuando era el tiempo de la siega, dice que aparecían sus enemigos y se comían el fruto que ellos iban a recoger. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios, los enemigos acampan en nuestro hogar. Y se comen nuestras bendiciones. Se comen nuestras bendiciones porque le damos entrada al devastador. Y cuando hay entrada al devastador, se consume nuestra alacena, se consume nuestra familia, se consume nuestra alma, se consume todo lo que nos rodea. Hay algo muy interesante, y es que el pueblo de Israel no guardó su casa, sino que abrió las puertas a los deseos y a lo que los otros pueblos de la tierra que Dios le había prometido hacían. Ellos no guardaron sus vidas de solamente tener a Dios como su único y Señor, sino que le abrieron la puerta también a los otros dioses que tenían. Porque se quedaron con las costumbres de Egipto. Amén. Y también dice, hay algo en la palabra que nos enseña en Pablo cuando dice que quítese de nosotros toda costumbre. Así es. Porque cuando nosotros tenemos esas costumbres en nuestros corazones, nos alejan del camino de Dios, nos alejan de ese pacto, de esas promesas que Dios nos hace por medio de su palabra. Y eso es algo muy interesante, porque el pueblo de Israel, Dios le había prometido muchas riquezas, pero el pueblo de Israel, como su corazón estaba lleno de costumbres de otros pueblos, desde el pueblo de Egipto, no veían la bendición de Dios. Y dice también en Pablo, el apóstol Pablo enseña que por eso debemos renovar nuestra mente. Así es. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, dejamos a un lado esas costumbres y nos analizamos y le decimos a Dios que todo lo que hay en nosotros que nos aparte de Él lo sea quitando. Amén. Entonces hay algo muy interesante que también Kevin decía, y es el significado de la antorcha, de las trompetas y de la vasija. Bueno, yo les quiero decir, cuando Gedeón les dice la trompeta, cuando tocaron la trompeta, significa grito de júbilo, que significa desatan toda nuestra vida sabiendo que la pelea no es nuestra, sino de Dios. La antorcha encendida significa que somos ese fuego que alumbra en un mundo de tinieblas por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y romper las vasijas vacías significa que tenemos un aceite nuevo. Significa que debemos renovar nuestras vidas, como decía la pastora. Amén. Que en ese momento, cuando partimos esas vasijas, se nos quita todo lo malo. Amén. Y entonces podemos ver, pastora, que Gedeón fue un hombre valiente, un hombre obediente, un hombre que esforzado, era sensato, era trabajador, era persona sabia y buena delante de los ojos del Señor. Gedeón significa guerrero poderoso. Amén. ¿Y por qué era esto? Porque tenía lo siguiente. Podemos dirigirnos a Hechos 1, a Hechos capítulo 1, versículo 8, pero el lado A. ¿Qué dice el lado A? Nos dice, pero si recibiéremos poder cuando hayamos venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Amén. Amén. O sea que Gedeón, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, recibió poder,
que esa es la antorcha que está significada en su vida. Así es. Pero también hay algo que el Señor le dio a Gedeón y al pueblo que lo acompañó, y fueron las trompetas. Así Y las trompetas es jubileo, es gozo. es. Así es. Entonces podemos decir que cuando Gedeón renovó el pacto con Dios, o sea, cuando Gedeón hizo el altar y Así quitó es. todos estos altares a los otros dioses, dice que se renovó el pacto en Gedeón y en su familia. Amén. Y dice que cuando se renueva el pacto, ¿qué hay, Kevin? Trae paz a nuestras vidas. Amén. Tenemos que empezar desde nuestros hogares, destruyendo todos esos altares que no nos dejan alabar al Señor, que no nos dejan buscarte, Dios, quitar todo eso viejo y romper esas vasijas para hacernos nuevos. Amén, gloria a Dios. También podemos ver en el verso 25 es que hay destrucción de ruina. Así es. Los altares a otros dioses, a los baales, traen ruina a nuestras vidas. Amén. El apartarnos de Dios trae ruina a nuestras vidas, a nuestra alma y también a nuestra familia, como ya lo hemos dicho. Por eso cuando nos vamos a Timoteo, que Pablo le decía, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Entonces cuando nosotros estamos apartados de Dios, si nuestra alma no es prosperada, nada de lo que hay en nuestra vida es prosperado. Entonces en el versículo 25 del capítulo 7, el Señor le pide a Gedeón que destruya los altares de Baal y de Acera. Así es. Y cuando se destruye esto, se destruye la ruina. ¿Qué más podemos ver? Hay restauración. Amén. También tenemos renovación de promesas. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Amén. Y En el fue versículo el versículo en el verso 23 del capítulo 6. Así es. El Señor renueva la promesa en Gedeón y le dice paz. Lo primero que vimos que es cuando renovamos el pacto es que Dios pone paz. Y le dijo, paz a ti, no tengas temor. O sea, el Señor comienza a anular lo que pone el devastador, y cuando nosotros renovamos el pacto, el Señor comienza a anular todo eso, lo que se opone en nuestra vida. También podemos ver que hay una restauración de la relación con Dios. Había algo en la vida de Gedeón, que Gedeón tenía muchas dudas. Así es. Y le preguntaba mucho a Dios, pero si tú eres el Dios de Israel, ¿cómo es que pasa esto? ¿Y cómo vas a dar libertad a tu pueblo por medio de mí si yo soy pobre y soy el menor de mi familia? Pero dice que el Señor restauró esa relación entre Gedeón y él, porque le demostró que la victoria es por medio de su espíritu. Así es. ¿Qué más podemos encontrar cuando renovamos el pacto? Tenemos fortalecimiento, tenemos gozo, tenemos una salvación personal y familiar. Amén, eso es muy importante, porque la palabra de Dios nos enseña que la salvación es personal, ¿cierto? Pero también podemos entender que si nosotros buscamos de Dios y permanecemos en ese pacto con el Señor, en esa relación con el Señor, nuestra familia también es transformada. Porque mediante nuestras obras, mediante la transformación que Dios hace en nuestras vidas, nuestra familia también se convierte a Dios. Ahí vemos algo en el capítulo 6, que cuando Gedeón destruye a todos estos dioses, se iba a ir en contra de Gedeón su familia, pero su padre lo defendió. Le digo, Y su padre tuvo convencimiento de que si ese era un dios, si Baal era un dios, que se levantara, porque él era un dios, pero no se levantó, porque el único Dios verdadero y fiel es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Y así Dios se lo demostró. Se lo Amén. demostró a Gedeón. Amén, amén. Así es. Y también podemos ver que tenemos obediencia y tenemos libertad. Cuando destruimos todos esos dioses, tenemos una libertad. Cuando destruimos todo eso, lo que no nos deja avanzar, cuando, como les decía, romper esas vasijas, obtenemos libertad, dejamos el pasado atrás, venimos a ser unos hombres nuevos, unos hombres valientes. Y como decía el Señor a Gedeón, no es con espada
no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Amén. Por eso te invitamos que ahí desde tu hogar te tomes de la mano con tu familia y renueves el pacto que Dios ha hecho contigo y con tu familia, que no te dejarás solo, que no morirás y que no temas porque Él está contigo, pero solo si renuevas el pacto con Él. Si en algún momento has sentido que te has apartado, que has perdido la fe, que has perdido la paz, que has dejado que el devorador, que el destructor esté en tu vida, es necesario que renueves el pacto para que puedas disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. En este día el Señor te entrega la antorcha. ¿Qué más le entrega a Dios al pueblo? La trompeta. Y te entrega la vasija. Amén. Esto representa la antorcha, representa el fuego del Espíritu de Dios en tu familia. La trompeta representa el jubileo, que a pesar de las circunstancias, a pesar de las necesidades, tú puedas levantar un grito de júbilo y puedas levantar tus manos y alabar al Padre, porque su pacto permanece de ahora y para siempre en tu vida y en tu familia. Levántate ahí de tu lugar y renueva el pacto con Dios en esta hora. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, porque nos diste esta oportunidad de escuchar tu palabra, porque pudimos aprender algo, Señor, algo nuevo, Señor, porque nos pudimos alimentar de ti, Señor, porque pudimos entender, Señor, que las cosas viejas, Señor, hacen que no nos seamos renovados, Amén. hacen que no estemos bien delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser, Padre, un hombre nuevo, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar bien delante de ti, Padre Celestial. No permitas que nuestro corazón se separe, Padre Celestial. Que podamos tener una renovación, Señor, personal contigo, Padre. Que podamos tener una renovación, Señor, con nuestra familia, Padre. Que podamos entregarte nuestro corazón, Señor. Y que podamos entender algo, Señor, que no es nuestra fuerza, Señor, sino eres tú, Señor, con tu Espíritu, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas esa antorcha, Señor. Seas tú iluminando nuestra vida, Señor. Que seamos, Señor, esa iluminación para este mundo de las tinieblas, Señor. Que podamos ser, Señor, esa hombre diferente, Señor. Que podamos ser esa persona escogida, Señor. Oh Padre, queremos estar bien delante de ti, Señor. No te apartes de nuestra vida, Señor. Llénanos de ti, Señor. Haznos una vasija nueva, Señor. Sé nuestro alfarero, Señor. Sé nuestro maestro, Padre Celestial. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Padre Celestial. Tú eres único, mi Señor. Tú eres grande, Señor. Oh, sí, Padre Celestial. En esta hora, Señor, repite después de nosotros, pueblo. Dile, Señor, hoy renovamos el pacto contigo. Hoy mi familia y mi vida renueva el pacto contigo. Y es que mi casa y yo serviremos a Jehová. Oh Señor, en esta hora tomamos la antorcha y tomamos la trompeta, Señor. Oh Padre, ayúdanos a buscarte. Oh Señor, llévate y destruye en esta hora todo Baal que se ha levantado en mi casa. Oh Señor, todo destruidor, todo devastador que ha entrado en mi casa para comerse mi alimento, para entrar ruina, queda anulado por la sangre del Cordero inmolado. La sangre de Cristo tiene poder
Oh, gracias, Señor, porque nos has elegido desde la fundación del mundo para bendecir y prosperar nuestras vidas, Señor. Por eso en esta hora nos desatamos, Señor, y todo enemigo, Señor, que ha querido acampar en mi hogar, se va fuera en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Tomamos la bandera del Espíritu que tú nos has dado, Señor. Oh, Padre, bátela en lo alto, Señor, y todo lo que se ha levantado cae. Sí, Señor. Cae en esta hora, aleluya. Oh, pueblo, se renueva el pacto en tu vida y en tu familia. Se renuevan las promesas en tu vida. Oh, te alabamos, Señor. Vamos a adorar. Oh, aleluya. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, en tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, a tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Gracias, Padre. Te adoramos, mi Señor. Tú eres único, Señor. Tú nos hiciste deseables, Señor, para ti, Señor. Gracias, Señor, porque nos renovaste, Señor. Gracias por todo lo que hiciste. Y te entregamos, Señor, nuestra vida. Y te entregamos este día en tus manos. Te entregamos, Señor, nuestra familia, Señor. Haz lo que tú quieras, Señor, en nosotros, Señor. Porque confiamos en ti, Señor. Que tú eres grande, Señor. Que tú eres majestuoso. Que tú tienes poder para hacer lo que sea, Señor. Te adoramos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos gracias a Dios porque Él renueva su pacto con nuestras vidas, porque por medio de la alabanza y de la adoración las cadenas se caen. Así que no temas, pueblo, porque Dios está contigo. Amén. Y no temas porque la victoria nos la da es con su Santo Espíritu. Recuerda el viernes de milagro a las 7 de la noche. Así es. También te recordamos el servicio de los niños, que es de gran bendición para nuestra vida. Y nuevamente el próximo domingo nos volveremos a encontrar a esta misma hora. Dios te Recuerden que es bendiga. un refrigerio para nosotros. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos. Amén.